En las siguientes clases seguiremos a los alimentos a su paso por el tracto gastrointestinal. Es por esa razón que en esta clase hablaremos de la deglución en el área orofaríngea. En esta clase describiremos las funciones de la región orofaríngea durante la alimentación. Dichas funciones son secretar saliva, triturar los alimentos para convertirlos en un bolo que pueda deglutirse e iniciar la digestión de algunos polisacáridos. 2 días sin comer y se les presenta esta arepa. Sin duda que la boca se nos haría agua y el estómago rugiría. Las dos expresiones populares que acabo de mencionar dan prueba del inicio del proceso digestivo incluso antes de que la comida ingrese a la boca. Como dijimos antes, en esta clase describiremos el papel de la orofaringe en este proceso. Masticación. Paciente femenino de 71 años de edad que comienza con dolor retroesternal 4 horas después de la ingesta de un gajo de naranja. Además refiere disfagia a líquidos y cialorrea. Se realiza endoscopia encontrando cuerpo extraño en el tercio medio del esófago. Se procede a la extracción del mismo mediante endoscopia. Esta descripción de casos publicada en la revista Endoscopia muestra las consecuencias de una masticación incompleta. La masticación tiene 3 funciones principales: facilitar la deglución reduciendo el tamaño de las partículas ingeridas y por lo tanto previniendo el daño de la mucosa faríngea y esofágica. Segundo, mezclar la comida con saliva, lo que lubrica el alimento y lo expone a las enzimas digestivas. Y tercero, aumentar la velocidad a la que se puede digerir. El sistema estomatognático, del griego stoma, boca, y gnatos, mandíbula, es el conjunto de órganos y tejidos que permiten las funciones fisiológicas de comer, hablar, pronunciar, masticar, deglutir, sonreír, besar o succionar. En todo el aparato estomatognático hay propioreceptores, mecanorreceptores que captan señales que son enviadas por vías aferentes a través de varios pares craneales, especialmente el trigémino, a los centros integradores. La masticación es una función guiada por reflejos básicos como el reflejo de apertura de la mandíbula, el reflejo de cierre de la mandíbula y el reflejo miotático. El reflejo masticatorio inicia tras el ingreso de comida a la cavidad bucal. Esto detonará una señal que inhibe a los músculos masticadores encargados de cerrar la mandíbula, con lo que los músculos se relajan y la dejan caer. Este estiramiento muscular es captado por receptores en los tendones que desencadenan el reflejo de estiramiento, es decir, tras el estiramiento el músculo reacciona con una contracción. Esta contracción muscular eleva la mandíbula nuevamente. Con la oclusión de la mandíbula, el bolo se presiona contra las paredes de la boca, lo que inicia nuevamente el ciclo. El patrón básico de movimientos rítmicos de la mandíbula, producidos durante la masticación, es generada por una red neuronal ubicada en el tronco cerebral y que se conoce como el generador de patrones centrales masticatorios. Este centro está compuesto por neuronas asociadas con el sistema del trigémino y se encuentran entre el núcleo motor del trigémino y el núcleo del facial. Estas neuronas del generador de patrón central masticatorio están sujetas a mecanismos de retroalimentación que emanan de varios receptores periféricos ubicados en el sistema estomatognático y de muchas áreas centrales como la corteza cerebral. Provocan cambios en el ritmo de masticación y la variabilidad entre cada ciclo masticatorio. Los movimientos de la mandíbula durante la masticación son de apertura o cierre, lateralidad derecha o izquierda y protrusión o retrusión. En las diferentes fases de la masticación se trituran los alimentos a un tamaño adecuado para la formación del bolo. Hay movimientos de la mandíbula que predominan en cada fase de la masticación. La primera fase o de incisión comienza con los incisivos.
el movimiento es de cizallamiento. Los incisivos superiores funcionan como un cortador de cizalla superior, mientras que los incisivos inferiores como un cortador de cizalla inferior. Cuando se produce la incisión, al mismo tiempo se avanza la mandíbula por la acción de los músculos pterigoideos. Luego, con la ayuda de la lengua, la comida se coloca para el corte gracias a la contracción simultánea de los pterigoideos laterales. En el caso de alimentos más fibrosos como la carne, es necesario desgarrar la comida, por lo que también actúan los caninos aplicando una mayor fuerza de corte. Los incisivos pueden aplicar 25 kilogramos fuerza o 245 newtons en la mordida. La segunda fase después de cortar los alimentos es la fase de trituración, en la que participan los músculos temporal, macetero, pterigoideo medial y el pterigoideo lateral, en la que se combinan movimientos de la fase anterior con movimientos de lateralización que permiten la acción de los demás dientes, dando lugar a varios ciclos de golpes masticatorios. En esta fase se prepara la comida para pasar a la región de los molares y continuar con la fase de molienda. Esta última fase se reduce la comida a partículas finas, permitiendo finalmente la formación y deglución del bolo. Los molares son como un martillo de cocina que machaca y tritura la comida aplicando 90 kilogramos fuerza u 883 newton. Además de la función más evidente de la masticación, que es moler la comida, la masticación también tiene funciones muy importantes cuando se trata de frutas o vegetales. Los dientes ayudan a romper la membrana de celulosa que cubre la parte nutritiva de estos alimentos. Además, facilita la digestión de la comida. ¿Cómo? Las enzimas que realizan la digestión actúan en la superficie de las partículas de comida. Si este pan pasara directo a ser digerido sin ser masticado, las enzimas actuarían principalmente en la corteza del pan y tomaría mucho más tiempo digerir la parte interior del pan. En cambio, estando triturado, las enzimas encuentran mayor superficie sobre la cual actuar, acelerando la digestión. Salivación. La saliva es un líquido hipotónico compuesto por agua, inmunoglobulinas, enzimas como la tialina y mucina, componente importante del moco que protege y lubricará la cavidad bucal. La saliva tiene un pH de 7, lo cual facilita la actividad digestiva que veremos más adelante. Las glándulas salivales producen aproximadamente 1,5 litros de saliva diariamente, como para babearse. La saliva tiene más funciones, además de humedecer la boca y suavizar la comida. Constantemente recorre la cavidad bucal barriendo restos de comidas y bacterias. Además, contribuye a la eliminación de microorganismos por la acción de inmunoglobulina A y G, que son anticuerpos, y enzimas como la lisozima, la lactoferrina y glucoproteína de unión a la inmunoglobulina A. Las glándulas salivales concentran y secretan calcio y flúor que serán incorporados a los dientes. Además, cuando los alimentos se mezclan con la comida, permiten saborearla. La saliva también interviene en la digestión de carbohidratos. Sobre este tema hablaremos más adelante. La saliva es producida por las glándulas salivales mayores, las parótidas, submaxilares y sublinguales, y por las glándulas menores, más pequeñas y distribuidas por toda la cavidad bucal. La parótida secreta el componente seroso, como la tialina. La sublingual secreta principalmente la mucina y la glándula submaxilar participa en la secreción de ambos componentes. Las glándulas parótidas y submaxilares producen el 90% de la saliva. La saliva se produce en 2 etapas, una en el acino glandular y la otra en el conducto excretor. El acino produce la saliva primaria, que ya contiene inmunoglobulinas, tialina y mucina, y tiene una carga iónica similar a la del plasma sanguíneo, es decir, es isotónica. Recordarán que antes mencionamos que la saliva era un líquido hipotónico respecto al plasma. ¿Por qué? En esta diapositiva podemos observar la estructura de las glándulas salivales y sus tipos celulares. Las glándulas salivales están compuestas por acinos que secretan la saliva inicial o primaria. Luego, un conducto intercalar con sus células características
con un conducto estriado más amplio que recoge la saliva proveniente de varios acinos, el cual está revestido por células epiteliales parecidas a las del túbulo renal. La unidad funcional de las glándulas salivales es el salivón. Tiene un extremo ciego que es el acino rodeado de células acinares que secretan la saliva inicial, la cual contiene agua, electrolitos y moléculas orgánicas como la amilasa. Esta saliva inicial es isotónica, es decir, las concentraciones de electrolitos son similares a las del plasma. Las células acinares están rodeadas a su vez por las células mioepiteliales, las cuales, al contraerse, ayudan a expulsar la saliva inicial y a la vez acortan y amplían la siguiente estructura, el conducto intercalado. De esta manera reducen la resistencia a la salida de la saliva del acino. El conducto intercalado se amplía y se transforma en el conducto estriado, que está revestido por células epiteliales que se asemejan al epitelio del túbulo renal, tanto en forma como en función. Las células del conducto estriado modifican la saliva inicial por tres transportadores: intercambiador sodio-hidrogeniones, intercambiador cloro-bicarbonato y una bomba sodio-potasio ATPasa en la membrana vasolateral. La acción combinada de estos transportadores provocan la absorción de sodio y cloro y la secreción de potasio y bicarbonato. Por otra parte, la membrana de este epitelio es relativamente impermeable al agua, lo cual resulta en una reducción de la tonicidad de la saliva. Vemos entonces que el resultado final de estos procesos es una saliva rica en potasio y bicarbonato e hipotónica. Sin embargo, esta composición varía según si el flujo salival es bajo, mientras que cuando el flujo salival es más elevado, su composición es similar a la del plasma. Como hemos mencionado antes, la saliva también contiene componentes orgánicos como proteínas, glicoproteínas, enzimas y factores de crecimiento que le proporcionan funciones de defensa, digestión y lubricación. Según el contenido de glucoproteínas, las glándulas salivales producen una secreción serosa, seromucosa o mucosa. La regulación de la secreción de saliva tiene dos características peculiares. Primero, la secreción salival está bajo control exclusivo del sistema nervioso. El control hormonal es mínimo en condiciones fisiológicas, ya que la hormona antidiurética y la aldosterona pueden modificar la composición de sodio y potasio en la saliva, pero no regulan el flujo de saliva. Segundo, en la regulación de la secreción salival, las divisiones del sistema nervioso simpático y parasimpático no tienen acciones opuestas como en otras funciones corporales. En este caso, tanto la estimulación simpática como parasimpática aumentan la secreción salival, aunque la parasimpática es dominante. Los estímulos para la activación de la vía parasimpática son la comida, el olfato, las náuseas y por reflejos condicionados, como los perros de Pavlov. Estas señales viajan a los núcleos salivatorios en el tallo encefálico. Las vías eferentes del parasimpático se conducen por el séptimo paro facial y por el glosofaringeo o noveno paro. Las neuronas parasimpáticas postganglionares liberan acetilcolina que interactúa con receptores muscarínicos en las células acinares y ductales. La acción de los receptores muscarínicos es mediada por la producción de inositol 1,4,5-trifosfato, IP3, y aumento en la concentración intracelular de calcio, lo cual causa un aumento del volumen de saliva y de su contenido de enzimas. Las glándulas salivales también son inervadas por fibras simpáticas que se originan en los segmentos torácicos T1, T2 y T3, con nervios preganglionares que hacen sinapsis en el ganglio cervical superior. Las neuronas postganglionares liberan norepinefrina que interactúa con receptores beta-adrenérgicos en el acino y las células ductales. La activación de estos receptores beta-adrenérgicos conducen a la estimulación de la adenilciclasa y a la producción de monofosfato de adenosina cíclico. El sistema nervioso simpático es el principal estimulador de las células mioepiteliales
cuya función ya describimos antes. Paciente femenino de 45 años que consulta por mal aliento o halitosis. Refiere sequedad bucal y dificultad para deglutir alimentos sólidos. Tuvo que realizarse exodoncias múltiples hace 2 meses debido a caries dentales. Tiene antecedentes de lupus eritematoso sistémico. Se hizo el diagnóstico de síndrome de Sjögren. ¿Qué es esta enfermedad? Digestión. Aproximadamente el 45 a 60% de los hidratos de carbono de la dieta corresponden a almidón, un polisacárido. El almidón es una forma de almacenamiento de los hidratos de carbono presente principalmente en las plantas y se compone de amilosa y amilopectina. La alfa-amilasa salival o tialina inicia en la boca la digestión del almidón, aunque este paso tiene una importancia limitada. La tialina es una amilasa que hidroliza el almidón, formando maltosa, un disacárido. La tialina actúa a un pH de 7.0 porque en un medio más ácido como el del estómago se inactiva. Sin embargo, debido a que una gran porción de la comida permanece sin mezclar durante un tiempo considerable en la porción oral del estómago, la enzima salival puede digerir hasta el 75% de almidón presente antes de ser desnaturalizada por el ácido gástrico. En ausencia de amilasa salival, no hay defecto en la digestión de carbohidratos porque la enzima pancreática se secreta en suficientes cantidades como para digerir todo el almidón consumido. Las glándulas salivales serosas, como la parótida, secretan una segunda enzima digestiva, la lipasa lingual, que interviene en la hidrólisis de los lípidos de la dieta. A diferencia de la lipasa pancreática, la lipasa lingual tiene propiedades que le permiten actuar en todas las partes del tracto gastrointestinal superior. Por lo tanto, la capacidad de la lipasa lingual para hidrolizar los lípidos no se ve afectada por las sales biliares. Entre la lipasa salival y gástrica se hidroliza hasta un 10 a 15% de las grasas presentes en el bolo alimenticio antes de que llegue al intestino. Deglución. La deglución desde la boca hasta el estómago tiene 3 fases: fase voluntaria o bucal, fase faríngea y fase esofágica. La fase voluntaria ocurre en la cavidad bucal. La lengua se eleva y empuja el bolo hacia el paladar blando. En este último hay células que captan la presión del bolo y desencadenan el reflejo de la deglución involuntaria. Antes de pasar a la deglución faríngea, tómese un tiempo para pensar en estas interrogantes. ¿Qué eventos deberían ocurrir para que la comida pase desde la boca hasta el esófago? ¿Cómo debería ser la deglución para evitar que la comida pase a las vías aéreas? La fase faríngea es un rápido reflejo que dura aproximadamente 2 segundos y que, a diferencia de la fase anterior, es involuntaria. Fijémonos lo que ocurre en el video, especialmente en los puntos señalados en la diapositiva. En el video vimos 5 de 6 pasos que ocurren en la deglución faríngea. Veamos cómo ocurre cada uno de esos pasos. El paladar blando se eleva para cerrar la nasofaringe y evitar el reflujo de alimentos hacia la nariz. Se aproximan los pilares posteriores. En esta diapositiva tenemos una imagen del fondo de la cavidad bucal hacia el istmo de las fauces, la comunicación entre la boca y la bucofaringe. A los lados del istmo de las fauces se ven 2 pliegues, los pliegues posteriores, formados por el músculo palatofaríngeo. Estos pliegues se acercan medialmente, lo que estrecha el istmo, evitando así que pasen hacia la faringe trozos de comida muy grandes. La laringe, con sus cartílagos, se mueve hacia arriba y adelante en la deglución. Esto ocurrirá gracias a la contracción de los músculos hioideo y laringeos. Este tercer paso facilitará los próximos 2 pasos de la deglución.
La protección de la vía aérea inferior, indispensable para evitar el paso de comida hacia la tráquea, ocurre en 3 etapas. Primero, las cuerdas vocales se acercan cerrando la glotis. Luego, al subir la laringe, la epiglotis cae, cerrando la entrada de la tráquea. Finalmente, la glotis se eleva ligeramente a los lados de la epiglotis, lo que causa que el bolo pase principalmente a los lados de la epiglotis y no sobre esta. Como es de suponer, al cerrar la vía aérea de esta manera, la respiración se interrumpe por un momento. Tomando en cuenta que la fase faríngea toma apenas 2 segundos, esta interrupción no representa un problema. El quinto paso es la apertura y relajación del esfínter esofágico superior, también llamado esfínter faringoesofágico, formado por capas concéntricas de músculo esquelético rodeando la entrada del esófago. La apertura de este paso se inicia en el paso 3, cuando la laringe protruye. Finalmente, la faringe, que está toda cubierta de músculos, se contrae en una onda peristáltica que impulsa el bolo alimenticio hacia el esófago. Las zonas táctiles más sensibles de la orofaringe para iniciar la etapa faringe de la deglución se encuentran en un anillo alrededor de la abertura faríngea con mayor sensibilidad en los pilares amigdalinos. Los impulsos nerviosos se transmiten desde estas áreas a través de las ramas sensoriales de los nervios trigémino y glosofaríngeo en el bulbo raquídeo, específicamente en el núcleo del tracto solitario. Los músculos de la cavidad oral están inervados por el séptimo paro facial, los de la lengua por el hipogloso o 12º par, los de la faringe por el glosofaringio y el vago y el esfínter esofágico superior por el nervio trigémino o 5º par, por el vago, el facial y el hipogloso. Como es costumbre en nuestras clases, se les enviará el cuestionario sobre este tema para que puedan repasar.